Bueno, es una verdadera alegría poder estar acá presentando el libro que justamente van a presentar lo que me parece que es el Dream Team de la presentación. Estoy muy contento de que esté con nosotros David Lasnik, que va a presentar mi libro. La verdad es que para mí es no solamente una alegría, sino un honor y un placer que puedas estar acá presentando el libro. También está Juan de Lazo, que también somos amigos hace ya no sé cuánto, y Luján y Vale, con quien también compartimos un montón de espacios de trabajo, así que realmente pienso que es el equipo de presentación soñado, al menos por mí. Así que estoy muy agradecido. Voy a decir 2 o 3 cositas nada más y les voy a pasar la palabra porque la idea es poder escucharlos a ellos. Y después, en todo caso, conversar a partir de los comentarios que tengan, las preguntas. Lo que quiero decir es que estoy muy contento de esta presentación acá en la facultad porque me parece que este libro es el resultado en gran medida de la articulación entre la clínica, la docencia y la investigación, y poder presentar acá el libro en esta casa de estudios después del año que hemos tenido, la verdad es que me pone muy contento que hayamos podido llegar y que estamos pudiendo sostener esta situación y que se presente el libro acá que básicamente surgió de esta articulación de estos espacios. Y la segunda cuestión, este libro se escribe en un linaje que reconozco dentro de ese linaje a toda una serie de maestras y maestros, de los cuales hay 2 que se destacan para mí, en lo personal, en lo que fueron y en lo que siguen siendo, y voy a nombrar a esos 2. Uno es David, justamente, así que me pone muy contento que estés acá. Y el otro es Jimmy Coofer, que fue nombrado en el libro en distintos lugares y a quien también reconozco como parte de ese linaje en el que se inscribe este libro. Y la otra cuestión es que, bueno, no trabajamos solos, se conformaron a lo largo de muchos años espacios de trabajo y en esos espacios de trabajo hay mucha gente y que injustamente voy a nombrar solamente un par porque realmente fueron un montón. Esa gente con la que hemos dialogado, de la que he aprendido, con la que he conversado, y entonces quiero nombrar a Elena Lubián, a Andrea Leiro, a Estela Eisenberg, a Alicia Lowenstein, a Jorge Canoff y a Silvia Migdalek. Así que, bueno, habiendo nombrado tan solo algunas de las personas a las que creo que debería reconocerle gran parte de lo que está escrito en este libro, le voy a pasar la palabra a ellos para que puedan presentarlo. Bueno, buenas tardes. Bueno, es para mí también fundamentalmente un honor y una alegría poder estar aquí presente. La salida de un libro es en general algo auspicioso, pero especialmente lo es cuando se trata de un colega con el que venimos trabajando hace tiempo en área de la docencia, de la investigación, del posgrado, y que es también un amigo, y que que el libro refleja, es un fiel reflejo de la capacidad de trabajo y la lucidez que tiene para lidiar con las cuestiones problemáticas del psicoanálisis de un modo muy lúcido. Así que es para mí una alegría y compartirlo también con Juan y con Luján. Así que, bueno, es una ocasión realmente alegre para mí. ¿Sí? Bien, el libro tiene
como propuesta, voy a hacer un comentario de la lectura del libro, de algunas partes de la lectura del libro y de articulación, de cómo se articula con distintos problemas de la práctica y de la clínica psicoanalítica. El libro tiene como propuesta, se organiza alrededor de 3 registros. Por un lado, trabajar los fundamentos de la experiencia analítica. Por otro lado, una propuesta de ubicar 2 bordes del amor, las pasiones elementales en la transferencia y los efectos superyoicos en la transferencia. Y por otro lado, en tercer lugar, el registro de la operación y la posición del analista en relación al análisis de la transferencia en los bordes del amor. Estos son los 3 registros que organizan el desarrollo del libro, que tiene un valor agregado aparte del valor de los desarrollos teóricos y de las problemáticas generales abordadas. Tiene el valor de que plantea una opción frente a la psicopatologización de cierto registro de la vida amorosa. Supone un abordaje lúcido a mi gusto, donde voy a leer en la página 76, plantea Polo que las pasiones elementales, para los que no lo conocen, si digo que es Leopoldo, por ahí no sabemos a quién nos estamos refiriendo, así que lo voy a nombrar como Polo. El libro que dice Leopoldo es de Polo, ¿sí? Polo dice, las pasiones elementales y los efectos superyoicos en la transferencia constituyen los 2 referentes clínicos problemáticos que venimos ubicando en los bordes del amor de transferencia. 2 bordes que constituyen un impas para Freud. Bordes que a la vez producen, sostienen, afianzan o refuerzan 2 categorías psicopatológicas de la psiquiatría contemporánea y la Escuela Norteamericana de Psicoanálisis, el trastorno de límites de la personalidad y las depresiones. Y efectivamente, lo que damos en llamar a partir de la referencia de Freud, es una referencia freudiana sobre las mujeres de pasiones elementales. Polo lo hace extensivo a una posición subjetiva más allá de si son las mujeres o varones, pero el tema de las pasiones elementales surge a partir de una mención de Freud. Las pasiones elementales y efectivamente la incidencia del superyo en la transferencia plantean un obstáculo central en la conceptualización del dispositivo analítico. El eje del libro es recorrer estos problemas a partir de un axioma de Lacan, que es el análisis de la transferencia. Recorre con mucha puntillosidad, siempre tengo problemas con esta palabra, si es puntillosidad o puntillosidad,
lo recorre de ese modo la referencia de Freud de Lacan acerca del análisis de la transferencia. Aborda los desarrollos de Freud sobre la transferencia, sobre la repetición, sobre el amor y el enamoramiento, sobre la fantasía, los masoquismos, el historial de la joven homosexual, el narcisismo, el padre muerto en Tótem y Tabú, inhibición, síntoma y angustia. Son la mayoría de los textos trabajados en el libro y utilizados como fuente para ubicar ciertas cuestiones que hacen a los ejes del libro. Aborda más o menos los mismos temas con los desarrollos de Lacan desde la perspectiva del Seminario 8. Hay un trabajo importante hecho en relación al Seminario 8 sobre la transferencia, donde ubica la cuestión de los desarrollos del banquete de Platón, del mito de Eros y Psique y la trilogía de Claudel. También aborda desarrollo de Lacan del Seminario 7, del Seminario 11, del 10 y del 15, así como del escrito, su versión del sujeto. Aparte, hay desarrollos acerca de provenientes de la lógica y de la filosofía, fundamentalmente en relación a Frege, Russell y Agamben. Lo interesante es que son temas y textos que se conectan con viñetas clínicas, una cantidad significativa de viñetas clínicas que ilustran de un modo pertinente los desarrollos teóricos con los casos actuales. Con casos actuales es una de las marcas, es uno de las particularidades que tiene el libro. El desarrollo de la estructura ubica el desarrollo de la estructura y la función del fantasma, permite ubicar su lugar en el análisis por la vía de la identificación fantasmática, donde la premisa del libro es que el análisis de la transferencia es la destitución de la identificación fantasmática. Y esto supone la posibilidad de realizar la travesía del fantasma. Destitución que requiere producir la metáfora amorosa, que supone el pasaje en el analizante de amado a amante, que se ve dificultado por la estructura del amor. Estructura del amor que tiene su complejidad particularmente y que marca cierta complejidad del concepto de transferencia ya desde Freud, ¿no? Sabemos que Freud plantea dos corrientes, dos dimensiones de la transferencia positiva, la transferencia negativa, donde la transferencia positiva supone al mismo tiempo dos dimensiones, la dimensión tierna y la dimensión sensual, dimensión tierna que supone el abordaje del otro por la vía de los ideales, que supone la dimensión del decir, de los significantes, donde se ausenta el cuerpo y la imagen, que supone lo que podríamos nombrar como un saberse juntos, a pesar de no estar presentes, ¿no?
trata de un saberse juntos que marca la vertiente tierna que Freud ubica de la transferencia positiva. Pero la transferencia positiva no se agota y aparece, Freud ubica una segunda corriente, que es la corriente sensual de la transferencia amorosa, que plantea que se apoya en la dimensión del cuerpo sexuado, que supone la dimensión de la parcialidad del objeto, objeto que se ubica en relación a la voz, la mirada, el brillo, un hoyuelo puede ser el motivo de un gran enamoramiento, de un gran apasionamiento, de esos objetos que los sujetos quisieran llevárselo a la mesita de luz, solo que, no es fácil llevarse un hoyuelo a la mesita de luz, digamos, ¿no? Se podría hacer algo con los ojos en términos del brillo en los ojos, pero arrancando el ojo pierde su brillo. Es decir, que no opera en ausencia, supone la dimensión de la presencia, tal como Freud ubica en el texto El fetichismo en relación al brillo en la nariz, ¿no? Esta dimensión supone la dimensión de la presencia, emparenta esta corriente sensual que Freud emparenta con la hostilidad que constituye a la transferencia negativa, ¿no? Tenemos por un lado entonces la transferencia positiva, tanto tierna como sensual, pero la corriente sensual emparenta con la cuestión de la hostilidad que supone la transferencia negativa. Y son estos dos elementos, la dimensión del amor en su vertiente, fundamentalmente en esta vertiente de presencia, esta vertiente sensual, y la transferencia negativa y la dimensión negativa, aquellas que Polo ubica como las pasiones elementales que se juegan en el terreno de la transferencia y el dispositivo analítico. Es interesante, por otro lado, el abordaje conjunto de los efectos es interesante la referencia a los dos axiomas que sobrevuelan la lectura de Lacan de la trilogía de Claudel, donde por un lado lo que fue privado en la primera generación retorna como objeto del fantasma en la tercera generación, y por otro lado la operación del duelo siendo constitutiva del fantasma. Esta es una referencia a dos axiomas que recorren gran parte del libro y operan como eje de muchos desarrollos. Es también significativo la articulación del superyo y el masoquismo moral, que permite situar una dimensión problemática para el dispositivo analítico, dando cuenta de la reducción del sujeto a un objeto del rechazo y planteando el riesgo del pasaje al acto. Es aquí donde adquiere relieve la noción que introduce Lacan en el seminario 10 de la transferencia de angustia. Son desarrollos coincidentes con teorizaciones freudianas
y de Lacan, donde Freud ubica ya avanzada su obra en 1924, es decir, después de producir la segunda tópica, por primera vez ubica un ordenamiento nosográfico que no se organiza en términos de oposiciones binarias, es decir, neurosis de defensa, neurosis actuales o neurosis de transferencia, neurosis narcisistas, sino que agrega un tercer grupo donde ubica por un lado la neurosis, por otro lado la psicosis, y en tercer lugar, este tercer grupo, que gracias al concepto de superyo lo diferencia de la psicosis y lo instala como un grupo propio, que es el de la neurosis narcisista, donde el modelo es la melancolía. Que fue malinterpretado por las corrientes norteamericanas como trastorno límite de la personalidad y base de gran parte de los desarrollos de muchas corrientes teóricas psicoanalíticas y psiquiátricas. Ahí es interesante lo que plantea Lacan en los seminarios 5 y en la conferencia en Ginebra sobre el síntoma, que justamente surgió en la mesa de la que venimos presentando los trabajos de investigación. Surgió el tema donde Lacan toma fundamentalmente, se utiliza esta diferencia que ubica Polo en términos de las melancolizaciones, y Lacan toma el eje del superyo, la reacción terapéutica negativa y la melancolía, para ubicar una cuestión de un modo muy singular. Es muy interesante lo que dice, por ejemplo, en el seminario 5, dice: la reacción terapéutica negativa no es una especie de reacción estoica del sujeto. Se manifiesta mediante toda clase de cosas extraordinariamente molestas, tanto para él como para nosotros y para su entorno. Son tan molestas incluso que después de todo no haber nacido puede parecer mejor suerte para todo lo que ha llegado al ser. Continúa y dice en el capítulo 13: en nuestra experiencia encontramos el carácter específico de la reacción terapéutica negativa en la forma de aquella tendencia irresistible al suicidio que se hace reconocer en las últimas resistencias con las que nos enfrentamos en sujetos más o menos caracterizados por el hecho de haber sido niños no deseados. No aceptan ser lo que son, no quieren saber nada de esa cadena significante en la que solo a disgusto fueron admitidos por su madre. Es decir, esto es una afirmación muy fuerte de Lacan respecto del estatuto de la reacción terapéutica negativa, que sufre distintos tipos de referencias en su obra, fundamentalmente en la conferencia en Ginebra sobre el síntoma, donde Lacan introduce una pequeña modificación, pero 15 años después vuelve a afirmar
la cuestión del problema de los niños no deseados, que en el seminario 5 conecta con la reacción terapéutica negativa, y dice en la página 124 del Intervenciones y Textos 2, dice: sabemos muy bien en el análisis la importancia que tuvo para un sujeto, vale decir, aquello que en ese entonces no era absolutamente nada, la manera en que fue deseado. Hay gente que vive bajo el efecto, que durará largo tiempo en sus vidas, bajo el efecto del hecho de que uno de los dos padres, no preciso cuál de ellos, no lo deseó. Este es verdaderamente el texto de nuestra experiencia cotidiana. Es decir, acá hay una pequeña modificación donde ya Lacan no lo asigna solamente a los niños no deseados por la madre, como planteaba en el seminario 5, sino dice uno de los dos padres, es decir, puede ser la madre o el padre, y no lo plantea solamente en relación a los niños no deseados, sino que lo ubica de un modo estructural. Dice, este es verdaderamente el texto de nuestra experiencia cotidiana. Es decir, que a esto que en el libro Polo ubica como una de articulado a las pasiones elementales, en relación a la cuestión de los efectos superzoicos, aparece planteado por Lacan como el texto de nuestra experiencia cotidiana como analistas. Dice, los padres modelan al sujeto en esa función que titulé como simbolismo, lo que quiere decir estrictamente no que el niño sea al principio un símbolo, sino que la manera en que le ha sido instilado un modo de hablar no puede sino llevar la marca del modo bajo el cual lo aceptaron los padres. Sé muy bien que esto presenta toda suerte de variaciones y de aventuras. Incluso un niño no deseado, en nombre de un no sé qué que surge de sus primeros bullicios, puede ser mejor acogido más tarde. Esto, sin embargo, no impide que algo conserve la marca del hecho de que el deseo no existía antes de cierta fecha. Es interesante, entonces, el abordaje conjunto que Polo hace acerca de los efectos superyoicos en la transferencia en estos bordes del amor. Es decir, con algo que supone, más allá de ciertas formas particulares de presentación subjetiva, que supone nuestra experiencia cotidiana y que implica algo que conserva una marca estructural para un sujeto. He de destacar, por otro lado, y esto es uno de los grandes méritos del libro, incluir la cuestión de los efectos superyoicos en la transferencia, en estos bordes del amor, y no limitar la cuestión de los bordes del amor a los llamados borders, ¿sí? Sino incluir no solo otro grupo de pacientes, otro tipo de pacientes, sino otras dimensiones estructurales de la existencia subjetiva que se juega en los análisis de todos los analizantes, de un modo o de otro. Por otro lado, he de destacar la articulación que Polo realiza con las operaciones de alienación y separación para dar cuenta de la constitución del sujeto y la dimensión estructural del desamparo. Al mismo tiempo,
son muy pertinentes las referencias al acting out y al pasaje al acto. Finalmente, las referencias al acto analítico como el modo en que el análisis de la transferencia produce la destitución de la identificación, fantasmática, permite un abordaje de esas pasiones, tanto las elementales como las superyoicas, que se juegan en el terreno de la transferencia. Queda abierto sobre el final la referencia de la operación analítica por la vía del inconsciente y de la interpretación lacaniana por la vía de la cita y del enigma. Bien, no me queda más que plantear que con todos estos, con estos registros, estas premisas, estos ejes, estos desarrollos que se abordan en el texto de Lacan, en el texto de Polo con la referencia de Freud de Lacan, supone una agregado a las viñetas clínicas, que son todas muy pertinentes, justifican realmente la lectura del libro, ¿sí? Bueno, ese es. Bueno, hola, ¿se escucha bien ahí? Ok. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, a Apolo o Leopoldo, como quieran. Gracias por estar acá y bueno, con este panel de lujo, con David, con Luján, la verdad que un placer. Amigos, interlocutores, hacia la escena esta. Quiero decir en principio que el libro de Polo, en primer lugar quiero marcar que lo disfruté mucho, cosa que no siempre ocurre. Puede ser muy interesante un libro, puede ser, qué sé yo, nos puede hacer pensar, pero no necesariamente la pasamos bien o nos divertimos o nos entretenemos. Y me ha pasado todo eso junto, cosa que no es muy habitual tampoco. Y quiero marcar un rasgo que para mí tiene el libro, una gran virtud del autor, que es que Polo escribe como habla. Y me parece que no es tan obvio eso y que no siempre ocurre. Y por eso tiene esa fluidez y esa cadencia. Digo, es una aptitud que no todo el mundo tiene, ¿sí? De lograr volcar su voz en las páginas como si el libro fuera un amplificador, digamos, que suena bien además, ¿no? No es que te ensordece o que te aturde, todo lo contrario. Pero digo, no es que da la impresión de que la palabra fluye, de que habla, de que el lector tiene la sensación o la impresión de estar dialogando un poco con el autor, y eso está buenísimo, digamos. Y ahí es donde digo que no necesita tampoco hacer grandes piruetas retóricas, ni hablar en difícil, ni hablar en lacanés, o en freudés, o en hegelés, no sé, cantanés, no sé, podríamos seguir, platonés. Bueno, valga la referencia porque habla de Platón bastante después y del diálogo, entonces me parece que el libro tiene algo de esto, de una especie de interlocución a veces explícita, a veces no es explícita, pero donde hay idas y vueltas con los autores, con los referentes, y está bueno porque es una letra viva, más allá de la editorial, digamos. No es ningún chivo esto, pero claro, fue oficiado. Bueno, entonces destaco, más allá de los contenidos que además David los precisó de una manera inmejorable, así que no voy a hablar de eso puntualmente, ¿sí? Todos los contenidos y los vericuetos teóricos clínicos que tiene el libro, pero sí destaco sobre todo ese tono que tiene, que es un tono cálido, ameno, para nada solemne, y con un espíritu crítico, que me parece que también es un rasgo no tan habitual a veces en los textos de nuestro gremio, ¿sí?
Es decir, no tiene una lectura complaciente, ni tiene una lectura totémica de Lacan, ni lo lee como la Torá. Digo, me parece que discute, pregunta, interroga, interpela. Y eso lleva a otro punto, o por lo menos a mí me disparó eso. Me parece que el libro transmite algo importante que a veces nos preguntamos, sobre todo en este marco de la facultad, ya sea en el grado o en el posgrado, en las maestrías, en el doctorado, que es ¿qué es investigar en psicoanálisis? Y me parece que es un libro de investigación, más allá de lo formal, digo, si está formateado, digamos, por las categorías académicas o no es lo más relevante, pero sí es el libro de alguien que tiene hipótesis, tiene preguntas, tiene problemas, los formula de una manera interesante, pertinente, va, viene, responde, relanza, eso lleva a otras preguntas y problemas. Me parece que va situando de un modo muy preciso todos estos asuntos y de algún modo creo que transmite como una gimnasia epistemológica que está bueno tomar, porque todavía no sabemos qué es investigar en psicoanálisis, nos lo preguntamos mucho, ¿no? Así que me parece que ese es un punto también para destacar. Con relación a los contenidos, solo quiero marcar algo. Me gustó especialmente, David lo marcó antes, el momento en que, no sé si es hacia el final, pero quizás desde la mitad en adelante, que Polo se mete en el seminario 8, el seminario de la transferencia, que justamente es el eje un poco de todo el libro, y se sumerge un poco en el seminario y lo va siguiendo como en cámara lenta. Es un ejercicio muy interesante, donde se cruzan todos los problemas que toma Lacan ahí, de los griegos, del manejo de la transferencia, del fantasma y las fórmulas, de los problemas que suscita el amor, el deseo, el goce, en fin, todo un momento muy especial en Lacan, muy particular, bisagra quizás, y que me parece que Polo, por eso digo que medio se instala ahí y lo va siguiendo, es como un paisaje, vamos viendo cómo se van juntando, conectando y también desconectando algunas piezas que estaban al comienzo del libro, ¿sí? En los planteos iniciales, sobre todo en el primer capítulo. Y en medio de todo esto, ponderar también, como decía David, las viñetas clínicas, el modo también en que se presentan, que son recortes, fragmentos, no son grandes relatos, y que atacan problemas específicos cada vez. Y eso está bueno, ¿no? Es como que hace más ágil la lectura también. Y bueno, me parece que es un recurso que vale destacar. Otra cuestión, hablando de crítica y de que Polo hace una lectura crítica de Freud, de Lacan o de otros autores, ¿cómo considera las formas actuales en que a veces la pedagogía analítica cobra formas transferenciales bastante nocivas, ¿no? Eso me parece que está bastante en el libro. Me parece que es otro interlocutor con el que dialoga Apolo. Puede ser anónimo, pero es un discurso que está muy instalado, que en la historia del psicoanálisis ha aparecido muchas veces, pero que hoy en día tiene otra forma, siempre en una figura de un analista o supuesto analista, puede ser un coach, como decís vos, o como era, economistas del amor, lo llamás, pero que son figuras terapéuticas identificadas con el saber, ¿no? Yo sé lo que te pasa, lo cual lleva, evocando una fórmula de Lacan del Seminario de la Angustia, a una especie de te adoctrino aunque no lo quieras. ¿Ves? El libro discute mucho con esto. Y ahí lo engancho con lo último que quiero plantear, que es que me parece que Polo hace un homenaje a Lacan, no sé si voluntario o no, pero yo lo leo así al menos. ¿En qué sentido? Creo que hace la gran Lacan en el sentido de que, ¿vieron ese gesto teórico que tiene Lacan desde el comienzo de empezar a ubicar al analista en el eje de la discusión, ¿no?
Entonces se habla de la resistencia, Lacan dice, bueno, pero la resistencia básicamente es del analista. Y no porque Lacan desconociera las resistencias freudianas, la del yo, la del superyo, la del ello u otras, ¿no? Cuando habla de la transferencia también, Lacan dice, ¿por qué no partimos del analista? Empezamos a pensarlo desde ahí. Cuando habla del deseo, ni hablar, ¿no? Del deseo del analista. Cuando habla del duelo también, Lacan dice, ¿por qué no pensamos en el duelo del analista? Y así, me parece que hay una serie de conceptos que van sufriendo una especie de pasaje, de desplazamiento, o recordarán todos ese momento en Dirección de la Cura donde Lacan dice, es hora de poner al analista en el banquillo. Un poquito superyoico, pero bueno, ponele. Pero está bien, era un momento también muy particular, ¿no? Años 58, 60, donde estaba tan instalado eso de que si el análisis no marchaba era porque el paciente no aceptaba las interpretaciones, porque eran inanalizables, porque eran caracterópatas, porque eran borders y todo eso, que es una manera, me parece, bastante contundente de Lacan de decir, che, por casa cómo andamos, ¿no? Cosa que se preguntaba muy poco. Bueno, no está mal volver a eso, y a eso me refiero con que me parece que Polo toma ese gesto de Lacan, sobre todo con las categorizaciones estas de más actuales, ¿no? Que van a nombrar tipos clínicos o tipos de resistencias, y que siempre es más cómodo ponerlo en el otro, ¿no? El obstáculo. Y también me parece que recupera nociones y conceptos freudianos en una época en que también Freud a veces es objeto de cierto bastardeo, ¿no? A veces muy injustamente. Así que, bueno, nada más. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Comparto la alegría de compartir esta mesa con David y con Juan. Quiero, antes de empezar con la presentación del libro de Polo, simplemente decir que, que estamos en el contexto justamente de la presentación de un libro, en un momento en el cual se está hablando nuevamente en nuestro país de prohibir libros, porque supuestamente hablan de alguna cuestión sexual, ¿no? Digo, los escritos freudianos fueron considerados, no sé si diría pornográficos, pero obscenos sí, por la moral victoriana, todo vuelve. Y no me parece casual que sean 4 libros de 4 mujeres, ¿no? Antes nos quemaban por brujas, ahora por pornográficas. Bueno, quiero decir esto, ¿no? Antes de presentar el libro. Bueno, yo empecé, leí el libro hace un tiempo y escribí algo y quiero compartirles un poco para que conversemos, ¿no? Lo que escribí. Y empecé lo que quiero presentarles con una referencia de a mí me gusta mucho leer, mucho. Y empiezo entonces con una referencia de Leila Guerriero, de un librito de ella que se llama Teoría de la Gravedad, y que dice: ¿cuánto habría que vivir y cuánto coraje sería necesario para entender que lo que más amamos y lo que más nos ama es también lo que mejor nos aniquila? Bueno, en primer lugar, comparto con mis colegas y compañeros de mesa decir lo importante que es que hoy en día se publique un libro, de psicoanálisis, que se presente un libro en el marco de la universidad pública, que ese libro sea el resultado de la investigación en psicoanálisis dentro de la universidad pública, porque en este momento somos una especie de raza en extinción, les quiero decir, en una época que empuja, ¿no?, a las teorías adaptativas. Cuanto mejor te adaptás, vamos más para adelante. Cuanto mejor protocolorizado, no es así. Estoy como puntilloso. Bueno, cuanto más protocolo, mejor pareciera ser. No es así, digamos, ¿no? El psicoanálisis viene a proponer otra cosa. Parece que eso hoy no vende demasiado.
Bueno, y me parecía que además era un libro que de algún modo, ¿no?, tomaba cierta vertiente de subversión, ¿no?, al volver a insistir respecto de hablar de un tema que parece también bastante de modé, que es el tema del amor. Sobre todo si se intenta pensar, ¿sí?, las coordenadas del amor sin dejar de lado los problemas que conlleva, pero sin hacer tampoco del amor una especie de patologización, ¿no?, de dicha experiencia. No se trata de hablar de los amores tóxicos, ¿no?, sino de los problemas que implica la experiencia del amor para el ser hablante. Porque el amor es una experiencia que deja marca, una experiencia en la que estamos de alguna manera concernidos y que no deja de lado ni el placer ni el dolor. La experiencia del amor, además, no puede pensarse sin la articulación a la pulsión, al deseo y al goce. Y porta en su fundamento la traza de lo infantil y atraviesa la elección del partener a lo largo de la vida. No sé si de toda la vida, pero bueno, es algo que, sí, insiste. Bueno, el libro entonces empieza proponiéndonos una hoja de ruta. Parte de lo que Polo llama la subversión freudiana en el terreno del amor, para avanzar luego respecto de dos formas de impas propios de la experiencia analítica. Es decir, intenta ubicar dos atolladeros específicos que pueden producirse en la experiencia analítica misma. Las pasiones elementales en transferencia y los efectos superyoicos en la transferencia. Y no duda entonces en ubicar ahí dos conjuntos principales de problemas clínicos que se nos presentan habitualmente en nuestra clínica y que le permitieron establecer lo que él va a dar en llamar estos dos bordes del amor. Esto lo va a conducir a interrogar dos formas que han cobrado relevancia en nuestra época en lo que hace a la patologización del amor. Por un lado, el abordaje de los llamados trastornos límites de la personalidad, TLP, porque hoy todo es TLP, TOC, PPP, no sé, bueno, es todo así. Como si eso fuese más científico si decís así. Bueno, entonces el abordaje de los llamados trastornos límites de la personalidad y por otro lado las llamadas depresiones. Finalmente el último capítulo va a estar dedicado a hacer una lectura novedosa de esas dos formas del impas, a partir de ubicar como eje central la posición del analista. Esto lo lleva a hablar del análisis de la transferencia en los bordes del amor. Hablar entonces de la posición del analista, ¿sí?, implica poder pensar su participación en aquello de lo que se queja, porque los analistas también nos quejamos, les quiero decir. Podríamos decir una especie de histerización necesaria de la cual se sale a través del propio análisis o del análisis de control, es decir, las supervisiones, o cuando ya tenemos el cuero bastante curtido, puede que no necesitemos de una instancia tercera para advertir el punto nodal en el cual nos encontramos enredados en la transferencia. Advertir esa coordenada es esencial para que la transferencia no quede reducida a una mera repetición. Es decir, poder leer, ¿sí?, de alguna manera, ¿no?, el lugar al que somos llamados a ocupar, ese lugar del otro al que somos llamados a ocupar, para poder desde allí torcer el rumbo, equivocando la letra que inscribió al sujeto en el campo del otro. La propuesta de Polo, en este sentido, tiene raigambre freudiana. Freud, en Análisis terminable e interminable, señala que el analista puede favorecer el trabajo analítico, pero que también puede obstaculizarlo. Y tiene también su filiación lacaniana, en tanto que sienta al analista en el banquillo y le dice, al modo socrático, algo así como: ocúpate de lo que tú mismo produces, ¿no? Me pareció que había ahí como un... Que este libro entonces nos hable de amor no significa ni que se quede en la novela, lejos está de la vertiente romántica, ¿sí?, de la novela típica,
aunque tampoco cae en una posición cínica respecto del amor. Me parece que esto también es importante señalarlo. A mí me gustó particularmente la idea de borde, porque en términos topológicos, un borde es aquello que delimita una superficie. Así lo define Lacan cuando lo toma en el seminario 12, ¿sí? En los problemas cruciales del psicoanálisis. Dice que un borde es aquello que permite delimitar una superficie. De ahí entonces se dirimen algunas otras nociones. Cuando uno habla de borde, entonces termina hablando de alguna manera de campo, termina hablando de cuerpo, que son, por cierto, nociones que se enlazan estrechamente con el goce y con la pulsión. Por eso la propuesta del libro apunta a localizar con precisión cuándo advienen en el terreno de la transferencia estos bordes del amor. Polo da un paso más y no duda en afirmar que esto se debe a que el analista ha quedado corrido de su lugar. Es decir, que estos bordes del amor no se dan en cualquier momento, se dan en esos momentos en los cuales el analista ha quedado corrido respecto de su posición. Dice, cuando en los análisis no se sostiene el semblante de objeto, surgen dos problemas que estoy nombrando bordes del amor. El fracaso de la posición del analista conduce al fracaso de la transferencia. Esto me lleva a la propuesta de Lacan, del seminario 12, cuando señala que la posición del analista es la posición, dice Lacan, más responsable de todas, pues tiene a su cargo llevar adelante una conversión ética radical. Esta conversión ética radical tiene que ver sin duda con la posición del sujeto respecto del padecimiento originario, ese que lo trae a la consulta, el cual lo llevará en su interrogación a las derivas del síntoma y del fantasma. Bien, volviendo al libro, me parece que hay una pregunta central. No sé si está expresada explícitamente así, pero yo me la armé así, que es ¿qué amamos en el otro? ¿Sí? ¿Qué amamos en el otro? ¿Qué amamos en el partener? La hipótesis que se sostiene y sobre la cual Polo trabaja es que en el amor siempre se trata de un reencuentro. Y no es un reencuentro cualquiera. Se trata de reencontrar nada más y nada menos que lo propio en el otro, con la ambivalencia, ¿sí?, de odio-enamoramiento que eso conlleva, porque cuando nos encontramos con lo propio en el otro, se arma quilombo, ¿sí? Es así. Lo que más odiamos del otro, ¿sí? Bueno. Un poco la pregunta entonces que se nos arma es si siempre aquello que se ama en el otro es eso propio, pero en lo cual claramente no me reconozco. Es cierto que la vertiente engañosa del amor y la vertiente de la satisfacción se enlazan en ese famoso cliché del que nos hablaba Freud y que daba cuenta, ¿se acuerdan?, de las fijaciones infantiles. Pero me pregunto si de tanto en tanto no habría la posibilidad de un encuentro de otro orden. Porque así como en la clínica nos encontramos con la reiteración de siempre me pasa lo mismo, también nos encontramos con las marcas que deja el encuentro, ¿sí?, con un nuevo amor. Recordemos que para Lacan, en la evocación que hace de la poesía de Rimbaud, el advenimiento de un nuevo amor propicia justamente un cambio de discurso. Me parece importante situar esta coordenada, en la medida en que el encuentro con un analista puede ser la ocasión para que las condiciones de amor jueguen de otro modo su partida. Coincido con Polo que no todo en el amor, ¿sí?, es repetición. Tal vez porque en el análisis, por ejemplo, lo propio deviene lo que queda del trazo inaugural. Hay una escritura, ¿sí?, al final del análisis que implica un tratamiento de esa traza, trabajo en transferencia que no sería posible sin el análisis de la transferencia. Polo destaca que Lacan se ve llevado a ocuparse del análisis de la transferencia para poder introducir el final de análisis en la lógica de la travesía del fantasma. Y retomando la pregunta de Lacan, ¿sí?, o sea, lo que él hace es tomar de alguna manera esta pregunta, ¿no?, si es que el análisis de la transferencia es la intervención sobre la transferencia,
sea, está la pregunta de Lacan, ¿sí? Si el análisis de la transferencia es la intervención sobre la transferencia, es decir, si son sinónimos o si hay alguna diferencia, y Polo dice que no es lo mismo el análisis de la transferencia que la intervención sobre la transferencia. Cito, dice no, porque no se trata de las intervenciones que permitan realizar los giros dialécticos que posibilitan darle prosecución a la cura. Esa es la transferencia entendida como motor y obstáculo. Pero ahora estoy acentuando, dice, otro registro, no el de la intervención que permite que el análisis prosiga, sino la transferencia que posibilita realizar la travesía del fantasma, analizar el objeto que el sujeto fue, pero ahora en el campo del otro. Esta es la dimensión de la transferencia que nos interesa, donde el analista le disputa el objeto al analizante. Por eso, hasta ahí la cita, ¿sí? Por eso me parece, ¿no?, que coincidimos en que hay una ética que orienta y hace de soporte a nuestro acto. Esa ética implica no rechazar el amor de transferencia, pero ojo, tampoco se trata de corresponderlo. Si se lo rechaza, el análisis no es posible. Si se lo corresponde, tampoco. Pero a esto último se le añade un plus. Por un lado, se dejarían intocadas las condiciones de satisfacción que llevan a la formación de síntoma. Y por otro lado, se estaría concretando un abuso de poder en la medida en que se utilizaría el poder otorgado por la transferencia. Una lectura, ¿sí?, o esta lectura del libro, me llevó a pensar que la posición del analista se sostiene entonces en un borde que es solidario al recorte del objeto, un objeto que no es el suyo, sino el del analizante, del cual tendrá que hacer semblante. El borde reaparece una y otra vez en nuestra clínica. La pulsión, dice Lacan, tiene estructura de borde. El cuerpo como forma cerrada tiene estructura de borde. El inconsciente estructurado como un lenguaje tiene estructura de borde. Y Polo nos trae dos bordes del amor jugados en la transferencia, o en su fracaso. Se tratará entonces de pensar cómo poner a jugar el análisis de la transferencia, análisis que permitirá el desmontaje de la transferencia al final, la caída del sujeto supuesto saber y la reducción del analista a ese objeto que, tal como ocurre con el objeto transicional de Winnicott, tiene que perderse, ¿sí? El análisis tiene que poder concluir y hay una pérdida y hay un duelo. Vos ponías hoy cuando publicitabas la actividad, el duelo del analista, que es equívoco, ¿no? Es el duelo por el analista y es el duelo que también el analista, ¿no?, tiene que hacer también de su propio lugar, y que cuando eso no ocurre, pasan todo tipo de desgracias también, ¿no? Hay entonces una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de las lógicas de la vida amorosa que no descuentan al analista, sino que por el contrario lo ponen en el centro de la escena. Lograr su opacidad, velar su presencia, analizar la transferencia, serán las condiciones necesarias para que la demanda en su exigencia de satisfacción devenga deseo de saber. Sabemos que no hay deseo de saber propiamente dicho, hay más bien horror, pero eso no significa que no haya que hacer el intento de crear las condiciones para que el deseo juegue su partida. Para terminar, les quiero compartir un brevísimo poema de Paulo Leminski, de su libro Parezca y desaparezca. Y dice así: ¿amor entonces también acaba? No que yo sepa. Lo que yo sé es que se transforma en una materia prima que la vida se encarga de convertir en rabia o en rima. Gracias. Bueno, gracias a los tres.
Si les parece, por ahí podemos hacer tenemos un ratito, unos minutos, tenemos un espacio para comentarios, para preguntas, para quien quiera, quien se anime. Yo voy a destacar una, digamos, abro yo. Sí, ya fue. ¿Sí? Dale, genial. Eh, Supongo que te referís al último comentario que hacía Luján recién y al posteo que había hecho yo hace un rato. Sí. ¿Contestamos los dos? Dale. En principio, lo primero que destacaría es lo que dijo Luján recién, que es que el duelo del analista, como idea, implica un genitivo, ¿no? Ese del es un genitivo objetivo y subjetivo, es decir, que la frase se lee para un lado y para el otro, o sea que si hablamos del duelo del analista, es por un lado ese que queda a cuenta del analista, pero también el que va a quedar en el tratamiento por ese analista. O sea que en principio, por lo menos de entrada, ya hay un genitivo que implica para los dos lados. Ahora, por lo menos en la perspectiva que yo lo tomaba dentro del libro, es más bien la de esa operación que se realiza sobre el final del análisis, que Lacan trabaja al final del seminario 8, que es ese duelo por ese lugar que Luján recién traía y me parece que ubicaba muy bien respecto de esa operación que queda a cuenta del analista y que es necesaria para que no se produzcan esos estragos, ¿no? Bueno, desenlaces complicados que me parece que Freud interroga muy bien, que no los desarrolla tal vez de esta manera, pero que los interroga, los toma. Por ejemplo, en Análisis Terminable e Interminable, donde al principio habla acerca de esos restos transferenciales, ¿no? Esos restos no analizados de la transferencia, y que en algún punto Lacan retoma a partir de esta propuesta, que es la del duelo del analista. Y después está la otra vertiente que no tiene tanto que ver con esa línea, que es la que yo comentaba hoy, pero más en la línea de bueno, este recuerdo y esta inscripción de este libro en un linaje, que ahí sí ya tiene que ver con el duelo por un analista, que ahí vamos para otro lado, que tiene que ver con Jimmy Cooper, que tuvo mucho que ver con, bueno, con muchos de esos desarrollos que están en este libro. Pero eso es harina de otro costal. Gracias. ¿Y cómo llegaste a Gerard Haddad con ese libro? No sé si se escuchó desde el fondo, pero ella hacía mención a un libro de Gerard Haddad que se llama El día que Lacan me adoptó.
que es un testimonio, ¿no? Testimonio de un análisis. ¿Alguno quiere? Yo lo que diría es una cuestión que, porque me parece que hay muchas articulaciones entre lo que fueron diciendo, hay un montón. Voy a tomar una idea que leyó cada uno, son mis lectores, y me parece interesante porque uno se escucha en lo que otros pudieron leer acerca de lo que uno quiso escribir, que termina siendo tal vez otra cosa. Me parecía muy interesante, David, esto que entre todo el recorrido súper puntilloso que fuiste ubicando, y clarísimo, y me parece que da cuenta como, ¿no? O sea, para el que todavía no pudo leer el libro, me parece que ordena y que le anticipa una lectura súper interesante. Me parece que en ese recorrido hay algo que vos recortás que es una pregunta que no está formulada así en el libro y que me parece muy interesante que la hayas traído, que es la cuestión de los niños no deseados, pero con esta vuelta de tuerca que vos le das, donde aparece la pregunta de si en realidad todo sujeto no tiene un niño no deseado, ¿no? Para decirlo, parafraseando un poco, y que entonces ahí es donde vos vas leyendo esta cuestión en relación a que no se trata de cierto tipo clínico, sino lo que en todo análisis aparece como ese punto de fracaso del deseo del otro. Y que en definitiva, bueno, lo voy a decir mal, Winnicott habla de la madre suficientemente buena, y en ese punto hay un fracaso, y en ese punto de fracaso hay un niño no deseado donde es deseo y no deseo al mismo tiempo. O sea que me parece muy interesante, y en articulación con lo que traía Luján, donde ese punto se reencuentra en el otro, ¿no? Y entonces Luján nos llevaba a todo este recorrido respecto del análisis de la transferencia, que me parece que está como muy claro en tu lectura. Y de ahí me voy a, entonces, ¿qué hacemos con el análisis de la transferencia? Y entonces Juan nos habló del deseo del analista. Así que me parece que entre los tres hubo como una lectura que se va articulando y que a mí me deja un montón respecto de cómo pudieron leer el libro. La verdad, gracias a los tres. Buenísimo. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer algún otro comentario? Si no, cerramos acá. Dale. Pero te paso el micrófono. Gracias. Hola. Uy. En primer lugar, agradecer por esta brillante presentación de un libro sumamente interesante. En esta casa, en nuestra casa de estudio, a la que tanto amor le dedicamos, hablando de Bordes del Amor, aquí tenemos un contexto en el que cierto trazado nos permite sentirnos en pertenencia. Brillante la elección de los disertantes, te felicito, Leopoldo, porque, claro, por las presentaciones que hicieron, fantásticas, la de David, bueno, no nos sorprendía en absoluto, desde luego, y tampoco la de las compañeras de mesa, ¿no? Y me recordaba una anécdota, solo una anécdota muy cortita que les voy a traer referida a alguna de estas cuestiones, que había un paciente mío muy premiado que tenía a su amigo que era igualmente o más premiado que él, y se hablaban, ¿no? Y entonces, en una oportunidad, hablando de los bordes del amor, de la transferencia y demás,
uno le dice al otro, no te preocupes, ya nos van a descubrir. Eso nomás. Y gracias por lo lindo de todo esto. Bueno, gracias a ustedes también, la verdad, por la escucha y otra vez el agradecimiento para los tres. Chao.